Bueno, bienvenidos a todos. Un honor para mí ser el último presentador de esta conferencia. La otra vez me tocó ser el primero. Bueno, mi presentación es sobre feedback. Como ya tuvimos un poquito antes, que estuvieron hablando Julio y Pablo, el feedback yo lo considero como el alimento esencial de nuestra comunidad. ¿Sí? Es de lo que se nutre y es de lo que vive la comunidad de Magic. Vamos a ir viendo un poquito de qué va esto. Yo lo voy a ir planteando que vamos a estar hablando de tres platos. ¿Sí? Nuestra comida de hoy va a ser tres platos. Vamos a tener una entrada, en la cual vamos a hablar de un tema. Vamos a tener un plato principal y un postre. Nuestra entrada va a consistir de un poco de teoría, ¿sí? Un poco de por qué considero yo que el feedback es el alimento principal de nuestra comunidad. En segundo plano vamos a hablar, en nuestro plato principal, un poco sobre realmente el feedback y cuándo está bien hacerlo, cuándo no, para qué, de qué tamaño, que es otro tema que me gustaría tocar. Y por último, de postre, yo le voy a dar unas recetas personales sobre cómo dar feedback. Así que si les parece, vamos a empezar con nuestra entrada, un hermoso tomate relleno y un poquito de teoría, ¿sí? El feedback. Cuando hablamos de feedback, ya Pablo y Julio estuvieron adelantando un poco este tema de compartir nuestro conocimiento, compartir los diferentes puntos de vista. Y es acá donde vemos que en la comunidad le decimos feedback, pero no es más que una forma elegante de decir las cosas que nos decimos entre nosotros, ¿sí? Los comentarios buenos, los comentarios malos, las cosas que tenemos que mejorar. Y es en la manera que nosotros en el programa de jueces aprovechamos los conocimientos que tiene uno para mejorar al otro, ¿sí? Porque no hay nadie acá que nos vaya a venir a decir las cosas que ustedes están haciendo están bien y están mal, si no es entre nosotros mismos. No hay nadie que vaya a venir por fuera de la comunidad a decirnos exactamente qué cosas estamos haciendo bien y qué está mal. Algunas veces un jugador podrá darnos un poco de feedback, a veces un organizador podrá hacerlo, pero principalmente es la misma comunidad lo que lo hace, ¿sí? El feedback puede venir de las más variadas formas, ¿sí? Hay de todos los tamaños, colores, de todos los tipos de formas diferentes. Puede ser de un juez que conocemos mucho, o puede ser hacia o desde un juez que conocemos poco. Puede venir de un juez de nivel más alto, o puede venir de un juez de nivel menor que uno. Y también puede ir. El feedback es muy variado y todos valen la pena. Ahora, ¿todos valen la pena? No, yo tengo una frase que es: el único feedback que no sirve para nada es el feedback invisible, ¿sí? El que no damos. Porque ese es el único feedback que no ayuda a nadie, porque si no yo lo transmito a la otra persona, nadie recibe ese feedback. Si nadie recibe ese feedback es completamente inútil. Me lo quedo yo y no me sirve para nada. Entonces hay una frase de un célebre poeta que dice: el único mal feedback es el feedback que no se da. Es el invisible que no se conoce, ¿sí? Si nosotros nos quedamos con esa frase, vamos a entender que solamente el mal feedback es cuando nos lo guardamos. Si nos lo quedamos, no sirve absolutamente de nada. Incluso un feedback mal dado va a ser más útil que aquel que no se da. ¿Cuál es el objetivo del feedback? El único objetivo del feedback es que sea constructivo. Si el feedback no es constructivo, no es un buen feedback. Yo voy a hablar mucho de feedback positivo y negativo y nunca me estoy refiriendo a si es sobre las fortalezas o si son solo las áreas a mejorar. A mí no me importa si el feedback es sobre las cosas que hacemos bien o si es sobre las cosas que tenemos que mejorar. A mí lo que me importa es que el feedback sea positivo. Positivo en el sentido de constructivo, que ayude al otro a mejorar. Porque de nada sirve el feedback negativo, ¿sí? El feedback no es para que alguien vaya y grite en el oído del otro las cosas que uno vio mal, o las cosas que uno vio bien, pero que de todas maneras se las gritamos al oído, porque no le sirve nada. En todo caso, solamente le está sirviendo a esta persona para descargar su furia. Pero a ella no le sirve absolutamente de nada, ¿sí? Entonces, siempre, no importa cuál sea el feedback que tengamos, lo primero que tenemos que pensar es que tiene que ser constructivo, que tiene que ayudarle a la otra persona a ser mejor juez o ser mejor persona, depende de qué tipo de feedback estemos dando. Ahora, listo, todo esto es muy lindo, ¿no? Parece que es
Muy simple y muy fácil de entender que, bueno, hacemos un feedback, le damos comentarios, mientras sea constructivo está todo bien. Bueno, no sé si es tan fácil todo, ¿sí? Porque hay un par de cosas más y además tenemos un problema muy importante cuando damos feedback. Que no siempre todo es increíble. Hay muchas veces que lo que le tenemos que decir a la otra persona no es tal vez lo que la otra persona quiere escuchar, o no es lo que la otra persona está dispuesta a escuchar, porque muchas veces no vamos a hablar solamente de las cosas buenas que hace la gente. También a veces parte de dar feedback es demostrarle las cosas que tiene que mejorar, aquellas en las cuales no es tan bueno o incluso es peor de lo que la misma persona cree. Y cuando uno no es tan bueno como uno cree, se cierra a sí mismo sobre las barreras invisibles que uno se arma y uno puede llegar a negar las cosas que pasan. Entonces es muy importante que no seamos esta persona que se preocupa por qué es lo que van a pensar los otros. Es importante que nosotros estemos abiertos y receptivos al feedback bueno y positivo, y también aquel que nos marca qué es lo cosa que tenemos que mejorar. Porque si no escuchamos eso, es muy difícil que mejoremos. ¿Podemos estar en desacuerdo? Totalmente. Pero siempre tenemos que entender que lo que el otro piensa es una parte de la realidad. Y nosotros hay alguna parte que tenemos que aceptar de eso. Entonces, si vamos a entrar en el juego del feedback, tenemos que entrar en un convenio común, que es, vamos a hablar lisa y llanamente, concretamente de las cosas que suceden, y tenemos que ser honestos, ¿sí? Porque sin honestidad tampoco vamos a poder lograr mejorar como comunidad. Si yo no puedo decirle honestamente a Fede que esas camisas lo hacen ver gordo, Fede nunca se va a dar cuenta que tiene que cambiar esas camisas. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Entonces, volviendo un poquito, tenemos que aceptar el trato invisible, el trato tácito, de que si queremos dar feedback tiene que ser constructivo y nunca destructivo, y que tenemos que ser honestos. Y para ello, para que sea honesto y para poder cumplir con este trato implícito, significa que tenemos que aceptar que sí, alguien de vez en cuando nos va a venir a decir cosas que no queremos oír. Pero tenemos que aceptarlas, si no va a ser muy difícil, porque esa otra persona no va a saber cómo decirnos las cosas que nos tiene que decir, y lo más probable es que termine no diciéndonoslas. Volvemos a la imagen del feedback invisible, aquel que no sirve para nada. Muchas veces el feedback no es sobre algo que realmente pasó, es sobre algo que alguien vio. Responde mucho a la impresión que damos, ¿sí? Donde capaz que nosotros hicimos algo muy pequeño, pero alguien desde afuera vio algo muy grande y muy grave. Y hay alguno que es real y otro que es ficticio, no, los dos son reales. Hay una verdad que es la propia del que la vivió, pero hay otra verdad también que es del que la ve desde afuera. Y las dos son importantes. Porque por más que hayamos hecho algo muy pequeño o muy poco inofensivo, si desde afuera se ve como grave, es también un problema. De la misma manera al revés, ¿sí? Si nosotros hacemos algo muy grande pero se ve muy chiquito, nosotros podemos sentir que la otra persona lo desvaloriza, pero no, tenemos que entender que simplemente la mirada del otro puesta sobre uno, la opinión personal de lo que vio el otro, reflejada en uno. Entonces, si podemos contemplar todas estas cosas, si podemos balancear las necesidades propias y lo que necesita el otro, el mensaje que queremos dar, con la resistencia que puede tener el otro a ese feedback que nos damos, terminamos teniendo este balance entre qué tan sutil, natural y qué tan salvaje puede ser nuestro feedback, y fijarnos de que este botoncito, esta lucecita de la tolerancia no empieza a brillar, porque capaz que empezamos a superar la tolerancia del feedback que puede recibir la otra persona, y va a empezar a recibir las cosas ya no positivamente, sino solamente va a pensar que lo estamos bardeando. Y nunca ese es el objetivo del feedback. El objetivo del feedback siempre es ayudar al otro. Y solo así, si aceptamos estos códigos internos, vamos a poder llegar al punto donde nos sentamos con alguien en la mesa y realmente va a aceptar que sí, la verdad que la cagué. O no, la verdad que sí, la verdad que lo que hice es muy bueno, vale la pena y lo voy a seguir haciendo. Entonces vamos a pausar esto un segundito y vamos a reflexionar nuevamente un poquito sobre... Piensen, de aquí en más, que cuando damos feedback, el objetivo es que el otro mejore, ¿sí?
No importa qué bueno sea lo que haya hecho o qué tan malo o cuánto para mejorar haya, si nosotros no se lo decimos de una manera que lo ayude a él a continuar esas buenas acciones o a cambiar aquellas que tiene que mejorar, no sirve de nada. Si no somos honestos, y a veces la honestidad es cruda y es difícil de decir y también de escuchar, si no somos honestos, el cambio va a ser mucho más lento. Si no estamos dispuestos a escuchar el feedback que nos provea tanto el juez más alto de la Tierra como aquel que acaba de empezar, tampoco nos sirve, porque los diferentes puntos de vista son todos válidos, cada uno desde su punto de vista y desde la imagen que recibe va a haber cosas diferentes y en todas hay un valor que rescatar. Bueno, entonces vamos a pasar al segundo plato. Vamos a empezar ya con el plato principal. Qué rico pollito. Y vamos a hablar sobre feedback chiquito y feedback grande. Un comentario que muchas veces se escucha como una defensa casi de por qué principalmente no hacemos reviews, pero lo voy a trasladar a cualquier sentido del feedback, es la verdad que, no sé, tengo poquitas cosas para decirle, no sé si da para hacer una review cuando tengo tan poquito material. Entonces eso nos lleva a pensar en la pregunta de, ¿el tamaño importa? Qué pregunta, ¿no? Entonces de vuelta, volviendo a la frase del célebre poeta, el único feedback que no sirve es el que es invisible, ¿sí? De ahí en más es todo positivo, es todo constructivo, todo es para mejor. Entonces, de vuelta, pensemos, ¿vale la pena darle un feedback a alguien cortito si tengo solamente una o dos chiquiteces para decirles? Totalmente, ¿sí? No sé si ustedes conocen una especie de red social o microblogging o como le quieran llamar, que se llama Twitter. No sé si ubican Twitter, pero en Twitter hay como una limitación, medio arbitraria, medio no, de solamente se puede escribir 140 caracteres. Y para aquellos de ustedes que participan en Twitter, ya sea de manera muy activa o poco activa, sabrán que por Twitter pasan cosas, ¿sí? Se transmiten mensajes, se arman quilombos en 140 caracteres. Y si se arma un quilombo en 140 caracteres, también se puede dar mensajes importantes, constructivos y valiosos en muy pocos caracteres. Porque con muy pocos caracteres podemos armar un mensaje y con varios de estos mensajes cortos podemos armar toda una nube gigante de conceptos, ideas, recomendaciones de cosas a seguir y a cambiar. Obviamente, estos pequeños mensajitos, normalmente, ¿cuál es la situación? Y la verdad que no se lo dije en el momento, y la verdad que ahora salirle de la nada con este chiquitez tampoco tiene sentido. Obviamente, si existe la posibilidad, siempre es mejor poder ir y confrontar las ideas, ¿sí? Confrontar lo que yo vi contra la persona para poder intercambiar. Aunque pensemos diferente, aunque hayamos visto las cosas de otra manera, vale la pena tomarse ese tiempo después del torneo, cuando ya tal vez el torneo está más calmo, estamos en el top 8 o estamos en cualquier otro momento, y sentarnos esos 15 minutos para decir, che, buen laburo, me gustó esto me parece que tendrías que ver cómo poder mejorarlo. Porque una vez que empecemos a juntar esas ideas y esas dos visiones de la realidad, es cuando empieza a aparecer esos puntos en común, donde podemos decir, ah, ok, entiendo de dónde venís, yo no lo pensaba así, esta parte la comprendo, no la comparto, pero está todo bien. Y capaz que con toda esa forma de comunicación y entendimiento mutuo, ya podemos empezar a construir un feedback más grande, más rico y más útil para la persona. Y ojalá, si todavía seguimos con las ganas de ayudar al otro, incluso podemos ir y llevarla hasta el centro de jueces y subir una review que tiene un alcance aún mayor. Y ya vamos a ver por qué es importante el concepto de las reviews en el centro de jueces, además de lo que seguramente ya muchos conocen. Estamos yendo rápido, pero me parece que está bueno que vayamos pensando un poco de cómo laburamos cada uno cuando hacemos una review, qué hacemos cada uno cuando simplemente nos juntamos con alguien y le decimos, che, ¿cómo la manqueaste ahí, Para ver si realmente estamos ayudando al otro o solamente estamos sacándonos de adentro el veneno que tenemos de decir, qué pajero, ¿cómo se va a equivocar en esto? Y que perdamos el miedo de decir poquito, ¿sí? Porque de muchos poquitos hacemos mucho.
Y tal vez con muy poquito la otra persona puede alimentarse un largo tiempo, porque hay cosas que tal vez uno, digo, darle poquito es tal vez la incapacidad de uno, no es que al otro le falte tanto. Bueno, citando un poco a la Tota Santillán, ya hablando un poco más en serio, es tan importante esto de que el peor review, el peor feedback es el que no se da, que a pesar de que es malo el feedback que llega tarde, es mejor que el que no se da. Y a mí me pasó muchas veces en mi vida que a lo mejor no animarme a decir algo que pensaba o que quería la otra persona, y me animaba mucho tiempo después, y que resulta que nunca se lo había dicho. Quizás había pasado 1 año, 2 años, y nadie se lo había dicho, y le resulta valioso, tanto se queda algo positivo que hizo, que a lo mejor nadie se lo resaltó y se siente bien esa persona, como algo negativo quizás nadie tuvo el ánimo de decírselo porque quizás se trata de alguien muy temperamental. Entonces, quiero resaltar esto, que nunca es tarde para dar un buen feedback. Totalmente de acuerdo, nunca es tarde, nunca es poco. Y cuando uno sobre todo tiene ese miedo de decir las cosas que pueden llegar a doler, tenemos que recordar todos, tanto cuando estamos del lado del que da como del que recibe, este trato implícito de decir, seamos honestos entre nosotros. Si no, digo, si somos honestos entre nosotros, como regla número 1, y aceptamos que siempre la idea, aunque tal vez no la ejecución, pero la idea es que sea constructivo, juntando esas dos cosas deberíamos entender que la gente cuando nos habla es para ayudarnos, no es para destruirnos. Y que aunque no estemos de acuerdo, lo que el otro dice, algo de verdad siempre tiene. Por más que a nosotros nos parezca que no estamos en lo más mínimo de acuerdo, en alguna realidad, en algún multiverso, eso es real. Y capaz que vale la pena escucharlo. Llegamos al postre. Para el postre, yo pensé una pregunta muy común que me hacen. Parezco Mirta Legrand diciendo, tipo, la gente me pregunta. Pero una pregunta que realmente es muy común, ya sea en mi rol como líder del proyecto de candidatos a nivel 3 o en muchos paneles de nivel 3, es que la gente no sabe bien, o sea, no tiene un método para hacer una review o para dar un feedback. No saben bien qué es lo que constituye un buen feedback, un feedback que realmente valga la pena. Y esas herramientas son diferentes, hay montones. Pero capaz que si las pensamos un poquito y le damos un poco de estructura, podemos todos empezar a formar cada uno su propia receta de cómo dar feedback. Yo les voy a dar la mía. No conozco otra. Conozco otras, pero a mí me gusta la mía. Recetas hay un montón, ¿sí? Para cada cosa hay montones de recetas diferentes. En principio las recetas tienen una parte, una cuestión estructural que son todas iguales. Requieren ciertos ingredientes y llevan ciertos pasos, ¿sí? Y eso se repite en casi cualquier receta de la que vayan a hacer, desde cuando quieren hacer una torta, una mezcla de cemento o lo que sea. ¿Cuáles son nuestros ingredientes cuando queremos dar feedback? Lo que pasó, ¿sí? Lo que pasó, pero que también le podemos agregar un poco de valor agregado diciendo, a lo que pasó yo le sumo lo que yo pienso, lo que yo puedo imaginar de lo que pudo haber pasado o qué podría suceder si vos mantuvieses esta situación o la cambiases, ¿sí? Entonces, sumando a los hechos nuestra propia versión de la realidad es cuando podemos empezar a trabajarlo, procesarlo para producir algo de mayor valor. Entonces, hay una receta dada, pero también puede haber otro tipo de receta, puede haber muchas recetas. Ninguna está bien, ninguna está mal. Cada uno va a tener que formar su receta propia de cómo amalgamar el contenido que reciben contra el contenido que podemos desarrollar cada uno y la forma de decirlo para que sea de la mayor utilidad posible. Yo les voy a dar mi receta personal. Mi receta personal se basa principalmente en dar feedback constructivo y que le sirva a la persona el día de hoy y el día de mañana. Yo cuando leo una review o un comentario, yo siempre pienso si esto me sirve hoy y si cuando lo lea dentro de 6 meses me va a servir nuevamente. Esos son como mis criterios de aceptación. Aquello que yo leo y digo, este feedback está bueno.
O no, este feedback la verdad que lo tengo que seguir trabajando, porque me parece que todavía le falta para cumplir esa cuota de lo que yo, personalmente también, considero un buen feedback, que me ayude hoy y que me siga sirviendo dentro de 6 meses. Entonces yo traté de estructurar algo que no tuve nunca pensado realmente, pero traté de bajar un poco, de pensar qué era eso y pude terminar de lograrlo en 4 pasos, o 4 características que tiene que tener un buen feedback. El primero es que ayude a recordar qué pasó. Porque muchas veces, lamentablemente, no siempre tenemos la oportunidad de, en el mismo día, en el mismo momento, en la misma situación, de marcarle las cosas a la gente. Entonces es muy importante que en el feedback que damos seamos bastante claros de cuándo vimos la situación, ¿sí? Que sepamos identificar aquella situación que disparó el feedback que va a venir. Puede ser tan simple como decir, ¿te acordás el ruling ese que diste con esta carta y esta carta? O aquella interacción que tuviste con este juez y este otro, donde vos dijiste esto. Algo que ayude a la persona a recordar en qué escenario nos encontramos, ¿sí? ¿Cuál era el escenario donde estábamos parados? Cosa de que la gente no venga y diga, ¿de qué carajo me estás hablando? Cosa que también pasa bastante seguido, sobre todo con estas reviews medio ninja que te caen un año más tarde. Entonces es súper importante que ayudemos a la persona a recordar de dónde viene esto. Porque si recordamos de dónde viene esto, vamos a poder también recordarlo 6 meses más tarde, cuando volvamos a leer esa review que está en el centro de jueces hace tanto tiempo, y queramos entender qué es lo que andaba pasando por mi persona hace 6 meses. O cuáles son las cosas que yo había visto de esta persona hace 6 meses. Si no somos claros en ese punto, primero, cuando la recibimos, vamos a tener cara de qué me estás hablando. Si la vemos dentro de 6 meses, vamos a decir, pero ¿qué pasó ayer? El segundo paso de lo que yo considero que es muy importante es que podamos explicar cuál fue el impacto en el momento, ¿sí? Cuál fue la relevancia que tuvo aquella situación que vimos en el momento en que sucedió. Es importante que le podamos hacer entender a la persona o que podamos mostrarle cuáles fueron las consecuencias de aquello que hizo, circunscribiéndolo a lo que realmente sucedió, no al... y ninguna otra cosa. O sea, capaz que es algo muy pequeño lo que pasó en ese momento, capaz que es muy grande, capaz que salvaste el día, o capaz que simplemente fue algo que ayudó a que vaya un poco mejor. Pero es bueno que también podamos linkear o ligar esa acción que sucedió y ver qué efectos causó. Como tercer paso, y acá es donde empieza la parte del el valor agregado, porque hasta ahora solamente lo que hicimos fue una cuestión historicista, si digamos. Sucedió esto, tuvo esta consecuencia. Pero también nosotros podemos pensar, ok, pero ¿esto qué puede estar ocultando? ¿Sí? Porque muchas veces, por ejemplo, damos un ruling y tal vez lo hacemos mal. Y la consecuencia es, digamos, pequeña. A lo sumo nos habrá apelado el juez principal, habrán apelado al juez principal, y el juez principal cambió el ruling, y el impacto no es muy grande, ¿no? Digo, nadie sufre, nadie sale herido. Pero capaz que esa confusión de reglas puede demostrarnos un poco más, ¿sí? Puede demostrarnos que, por ejemplo, tal vez no estamos familiarizados con algún concepto, o capaz que no estamos actualizados con las últimas versiones, o el impacto que sea, ¿sí? Y tal vez es mayor que lo que simplemente estamos viendo. Como concepto de esto, capaz que lo que pasó, el impacto del momento, es solamente la punta del iceberg. Y nosotros podemos ayudarle a ver al otro todo ese iceberg que está debajo. Entonces nosotros podemos empezar a pensar escenarios que no sucedieron, pero que podrían haber sucedido, o que pueden llegar a suceder si esto no se remedia. Entonces acá es donde podemos empezar a acumular un poco más de conocimiento de lo que solamente sucedió. Podemos aportar más al conocimiento de esta persona, ya no solamente como una cuestión de revisión de lo que simplemente sucedió, sino realmente darle el valor agregado de nuestra experiencia, de nuestro punto de vista, incluso desde el punto de vista de otros que capaz que no lo han vivido esa situación, pero que también pueden aportar. Y como cuarto punto, y que tal vez es lo más importante,
son las acciones que le podemos mostrar a la persona sobre cómo seguir a partir de ahí. Porque es muy lindo que le digamos qué es lo que sucedió, es muy lindo que le expliquemos el impacto que tuvo o el que podría llegar a tener, pero si no le podemos ayudar a decirle cómo lo puede mantener, en el caso de que sean cosas buenas, o cómo puede mejorarlas, la persona probablemente se va a encontrar con pocas herramientas para hacerlo. Capaz que no, capaz que las tiene. Pero si nosotros fuimos capaces de ver algo que la persona no estaba viendo hasta ese momento, es probable que también podamos desde afuera de la persona decirle, che, mirá, tenés este problema, lo vi acá en esta situación, este es el impacto que tuvo, pero este es el impacto que podría llegar a tener si no lo solucionás. Y este es el camino que yo, personalmente, te recomiendo que hagas para que puedas superar esos obstáculos. Nosotros le mostramos el camino, es un camino posible, no es el único, pero es el camino que nosotros le podemos proponer. Nosotros ya mismo, cuando le marcamos el error, le decimos no solamente, che, mirá, acá la cagaste, pero también así es como lo puedes mejorar para que no suceda en el futuro. Y algo muy bueno, y que el concepto o la forma mejor de expresarlo, la aprendí de nadie más ni nada menos que el señor Donner, es muy bueno y muy útil que sean accionables. No sé si accionables es muy linda la traducción, pero que podamos traducirlo en acciones concretas, ¿sí? Algo que nosotros podamos ver dentro de X tiempo y podamos decir, esto lo hice, lo logré. Conseguí llegar a un punto que por lo menos según la persona esta que me recomendó que lo mejore, me dijo que lo logre. Y entonces podemos empezar a evaluar a tiempo futuro qué logramos hacer gracias a este feedback. Porque si no nos quedamos en la paja mental de que nos digan qué cosas tenemos que mejorar y lo vamos a ver dentro de 6 meses y es muy probable que las cosas sigan igual. Pero en cambio si tenemos un camino a seguir y tenemos metas claras de cómo vamos a poder medir si lo conseguimos o no, les aseguro que va a ser mucho más fácil y mucho más llevadero el camino para mejorar esas cosas. Entonces, y ya vamos a ir cerrando, acá tenemos una receta. Ustedes pueden aplicarla si quieren a las reviews que ya están haciendo o las que ya hicieron, o pueden pensar otra. Lo que para mí es muy importante es que ustedes piensen qué es lo que ustedes quieren conseguir cuando le dan un feedback a alguien y traten de extrapolar cuáles son la estructura o los puntos importantes de ese feedback que tienen que tener y asegúrense que sus reviews lo tengan. A mí esto me sirve un montón porque yo ya sé que para cada punto que tenga que marcarle, estas son las 4 cosas que yo quiero que mi feedback tenga. Entonces, capaz que, volviendo para atrás, yo lo único que tengo para decirle a la persona, si no pienso más, es un Twitter. Son 140 caracteres. Che, fíjate, la cagaste de vuelta con las capas. Pero si eso lo digo, bueno, la cago con las capas. Pero ¿cuándo fue que lo vi que cagó con las capas? ¿Qué impacto tuvo eso en ese día? ¿Qué impacto podría llegar a tener en el futuro? ¿Y cómo puede llegar a mejorarlo? Ese Twitter de repente se transformó en un lindo párrafo lleno de alimento para la persona. Para cerrar, recuerden nuestra pirámide nutricional, donde lo más importante y la base del feedback es que llegue, que el feedback que tenemos para la otra persona le llegue a esa persona y que sea positivo. Positivo en el sentido de que sea constructivo y que le ayude a la otra persona a mejorar. Tiene que tener áreas a mejorar, pero también tiene que tener fortalezas, ¿sí? Porque si no es muy difícil recibir feedback si solamente nos marcan las cosas que hacemos mal. Es importante que también reforcemos en el otro las cosas que hace bien, porque todos hacemos cosas bien y todos hacemos cosas mal. Algunos hacemos más cosas mal que bien, otros hacemos más cosas bien que mal, pero todos hacemos cosas bien y mal. Incluso las cosas que hacemos bien tienen algo que se puede mejorar y las cosas que hacemos mal tienen algo bueno. Y ya un poquito más arriba, en nuestra pirámide nutricional del feedback, las cosas que tenemos que empezar a tratar de evitar y de a poquito sacar de nuestra dieta es, por ejemplo, sobrepasar el área de confort del otro, ¿sí? Ser demasiados agresivos con nuestro feedback y tal vez entender que no siempre la forma que nosotros tenemos de decir las cosas va a ser la mejor recibida por el otro, entonces tenemos que empezar a pensar un poquito de cómo no sobrepasar ese nivel de confort. Tenemos que evitar guardarnos cosas y por sobre todas las cosas, y algo que tenemos que evitar totalmente, como Julio
el helado, tenemos que evitar dar feedback negativo. Y feedback negativo, nuevamente, en oposición al feedback positivo, me refiero al feedback destructivo. El feedback que no le sirve a nadie, más que a uno mismo para descargarse. Si te querés descargar, andá, dale unas piñas al árbol y volvé. Pero el feedback ese negativo, si no lo vas a dar de una manera constructiva, ese sí, guárdatelo. No le sirve a nadie. ¿Alguna pregunta? ¿Quién corno es? No, mentira. Lo que yo quería avisar o hablar de este tema de los feedback, que no solo es el tema de saber dar feedback, sino que es muy importante pedirlo mucho. Si uno está participando en cualquier actividad y ve que no recibe un feedback, es bueno pedirlo porque no se sabe por qué. O capaz que uno tiene una forma de recibir el feedback de una manera que los demás no quieren seguir dándote feedback, o bien porque capaz tu actividad no tuvo una repercusión que no tenga un feedback o nadie la vio. Entonces, pedir feedback es tan importante como darlo, porque ayuda a que uno aprenda no solo a perder ese miedo de darle el feedback, sino también de saber en qué se está equivocando y cómo corregirlo. Es también una parte de lo que también estaba aclarando Damián, de que hay muchas cosas que uno no se da cuenta si no las pregunta y no se las dicen. Si al darse cuenta por sí mismos no siempre es la mejor actividad, y pedirlo también vale. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien que quiera aportar algo? Piensen nada más qué hubiese pasado si a Peto no le decían nada. Piénsenlo. Patek. Mi pregunta es la siguiente. Sabemos que los feedbacks no son los mismos si vienen de personas diferentes. Que entonces los feedbacks que vienen de personas que nosotros pensamos que no están tan preparados como para darnos un feedback, esas personas nosotros tenemos que tomarlos con un ojo mucho más crítico de ese feedback, ¿sí o no? O sea, en el sentido de que si, qué sé yo, ahora hablando directamente de Magic, si un level 3 me pone un review, sí, voy a saber que eso es lo que así se debería manejar, ¿verdad? Pero si un level 1 me da un review, entonces a veces lo tengo que tomar con un ojo mucho más crítico. O sea, yo no sé si lo que él dice está bien o no está bien. Si de repente él refleja una situación, pero tiene más credibilidad si viene de una persona que está más certificada para darme un feedback. El feedback, en mi opinión personal, es útil desde cualquier punto de vista. El día que cuando a mí viene y me da feedback un nivel 1, yo no voy a decir, no, este pibe no sabe nada. Yo voy a decir, este chico o chica está viendo cosas que cree que yo tengo que mejorar. Y si esta persona que está recién entrando al programa ve cosas que tengo que mejorar, las voy a sopesar. Voy a decir, bueno, ¿qué valor le doy yo a esta importancia? No voy a rechazarlo solamente porque tiene un nivel bajo, es poco experimentado o está en su primer GP. Por más que yo haya hecho montones. Porque justamente es estas visiones nuevas de gente diferente que tal vez no está acostumbrada todavía a lo que nosotros ya conocemos, los que nos pueden dar imaginación e ideas sobre cosas que podemos mejorar que hasta ahora nosotros no pensamos que era posible. Entonces, yo nunca rechazaría el feedback de alguien basado en su experiencia o su conocimiento. Yo lo voy a escuchar, voy a entender quién me lo da, desde qué posición, bajo qué puntos de vista, lo voy a sopesar con mis propios puntos de vista y le daré el valor y el peso necesario. Porque capaz que la otra persona no tiene toda la información que yo tengo, capaz que no conoce los escenarios como los conozco yo. Pero yo tampoco conozco cómo mis acciones, con todo mi gran conocimiento alcanzado por los años, afectó a esta persona que acaba de llegar al programa. Entonces es todo útil. Hay que sopesarlo. Y capaz que sí, uno dice, no, mira, este chico es nuevo, hay cosas que no conoce, que yo sí conozco, y el feedback que me está dando no es tan relevante. Pero eso no es culpa de él, ¿sí? No es culpa de él no tener todo el panorama de conocimiento que uno tiene. Y en todo caso, hay que escucharlo y justamente decirle, mira, vos me estás dando un feedback, yo lo entiendo, lo escucho, en ese momento tal vez tuve otras prioridades, pero evidentemente esto causó una impresión en vos. Y tendré que ver cómo hacer para mejorarlo
por más que tal vez no sea lo más relevante que yo tenga que mejorar. ¿Pablo? Como para seguir el punto de lo que vos estabas hablando recién, corregime si me equivoco, pero también es una buena forma de, si te señalan, si alguien señala, un punto en el que vos no estás de acuerdo, te parece, en tu experiencia lo que vos haces está bien hecho, ¿sí? Una persona de afuera te lo señala como algo, como un aspecto a mejorar. También es un buen punto de partida para un feedback para esa persona, de tu parte. O sea, explicarle por qué lo que él ve como algo poco conveniente o algo que tal vez no está del todo bien hecho, por qué llegaste a la conclusión de que hay que hacerlo de esa forma. Y resulta ser un aprendizaje para vos como para transmitir el conocimiento y para el otro para aprender una forma nueva de hacerlo porque no lo conocía antes por inexperiencia, por lo que fuere. Sí, estoy de acuerdo, pero aún así voy a mantener que igual ese feedback, aún con todas las falencias que pueda tener de conocimiento, es útil, porque esa persona no tiene por qué saber, para dar un ejemplo, esa persona tal vez no tiene por qué saber que yo cuando estoy de juez principal en un torneo tengo que estar atendiendo a 120 cosas. Y capaz que un juez nivel 1 viene y me pregunta algo que en ese momento a mí me resulta totalmente irrelevante, pero a esa persona no le parece irrelevante. En ese momento es la pregunta más importante que tiene en la vida. Y yo capaz que no le di la atención que necesitaba a esa persona, o que la persona requería, porque estaba ocupándome de muchas otras cosas que yo consideré más importantes. Yo le puedo dar mi punto de vista, pero eso no quita que para esa persona, yo como juez principal, no le di pelota. ¿Sí? Entonces los puntos de vista siempre son útiles, son siempre importantes y hay que entender el punto de vista del otro y, como le decía antes, sopesarlo. A mí, ¿cuánto me sirve lo que me estás diciendo? Un montón, porque la próxima ya sé que más allá de que yo tenga un quilombo en mi cabeza y se esté incendiando mi torneo, eso no es excusa, por ejemplo, para no darle pelota a un juez. ¿El juez podría haber sabido y entendido la situación mejor? Seguramente. Si la hubiese sabido, ¿podría haber esperado esa pregunta para hacérmela en alguna ronda más tardía, cuando estemos más tranquilos, o incluso por mail? También lo puede saber. Pero eso no quita que su feedback sea útil. ¿Sí? Conocer el punto de vista del otro ayuda a dar contexto, pero no por eso hace que deje de existir la necesidad de mejora. Bueno, gracias.